Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. Nos encontramos nuevamente en otro programa de Hablemos de Salud. Mi nombre es Guillermo y hoy vamos a hablar un poco acerca del dengue. Esta enfermedad que nos está atormentando en estos momentos y que hay veces que parecemos no encontrarle una explicación, ¿no? Si vamos a remontarnos un poco en la historia, los primeros casos de dengue se datan del 1780 en el continente africano y en el continente asiático. Pero ya para el 1950 se empezaron a encontrar y a documentar las primeras epidemias hemorrágicas. Si nosotros consideramos que El Dorado se fundó para el año 1919, estamos hablando que somos más o menos contemporáneos con el dengue. No es algo actual, no es algo que nos viene a atormentar ahora, es algo que siempre existió y que, bueno, por ciertas condiciones en este momento estamos más afectados. Vamos a estar discutiendo eso en este momento, ¿no? ¿Cuáles son los factores que de alguna manera sostienen esta epidemia? Por un lado, los cambios geográficos y los cambios climáticos. Como ustedes saben, estamos entrando en una situación que se conoce como calentamiento global. Eso es un problema real, es un problema tangible. Lo podemos ver en este momento, en este año que no nos llega el otoño. El invierno parece cada vez más lejos, los calores siguen sofocantes, las precipitaciones siguen en aumento. Y bueno, este tipo de cambios favorecen a lo que es la diseminación y la transmisión de estas enfermedades, ¿no? Otra frontera que separa esto es un poquito las diferencias de políticas sanitarias que hay entre un país y otro. El insecto es transmisor, es un mosquito, el Aedes aegypti, como veníamos mencionando. Tiene un ciclo que se completa más o menos entre 7 y 13 días y que ese ciclo consta de dos partes o se sucede en dos lugares importantes. El primero es acuático y el segundo es aéreo. En el primero se producen todos los estadios de maduración y todos los estadios de crecimiento, y en el segundo se producen las situaciones de alimentación y de reproducción, ¿sí? Sean ustedes bienvenidos. Nos encontramos en este momento con el doctor Gómez Fernando. Él es el encargado de la parte de emergencia del hospital y está afectado a esta unidad que había establecido el hospital para manejar un poco el tema de los pacientes febriles. Así que bueno, estaremos dialogando con él un poco acerca del dengue. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, Guillermo, gracias por la invitación. Bueno, Fernando, contanos un poco cuáles son los síntomas más comunes de la fiebre del dengue. Bueno, la fiebre de dengue en realidad se manifiesta por una esfera bastante amplia de síntomas, dentro de los que por ahí nosotros generalmente recomendamos más a los pacientes para tener en cuenta, como para decir, sospechamos de que es un dengue y en función de eso hagan la consulta oportuna. Son en primer lugar la temperatura, la hipertermia. Generalmente el paciente que tiene dengue, a diferencia de cualquier otro tipo de infección viral o bacteriana por ahí, suele tener una temperatura entre 39 a 40 grados, inclusive un poco mayor en algunos casos, como primer síntoma. Lo que la gente por ahí dice es que se identifica la fiebre del dengue porque es diferente a cualquier otro síndrome febril. Exacto, suele ser una fiebre asociada a una cefalea intensa, generalmente una cefalea de tipo retroocular, que es una característica importante. De hecho, el dolor de cabeza y el dolor retroocular es en alto porcentaje uno de los síntomas también más frecuentes de encontrar en la mayoría de los pacientes. Y lo otro son los famosos dolores articulares o dolores óseos, de ahí que a la fiebre de dengue se la conoce también clásicamente como la fiebre rompehuesos. Sí, sí. Entonces es clásicamente un paciente que se presenta a la consulta y te dice que aparte de la cabeza le duele como si lo hubieran golpeado, digamos, entre comillas, ¿no?